Vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. Entonces tenemos acá, se tiene un sistema tal que M1 es igual a 10 kilogramos y M2 es igual a 30 kilogramos y se mueve hacia la derecha con una fricción de 3 newtons. Allá la aceleración, la fuerza normal y la tensión del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Pues sabemos que el sistema se nos va a mover hacia dónde, hacia la derecha. Entonces voy a colocar acá una de aceleración y en este caso pues acá sería una A, lo que indica que pues vamos a tener que este cuerpo pues va a ser masa 1 y este cuerpo de acá va a ser masa 2. ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta esto pues vamos a empezar con el diagrama de fuerzas. Pues primero vamos a sacar los datos, pues qué datos tenemos. Los datos que tenemos son que la masa es de 10 kilogramos y la masa es de 30 kilogramos y tenemos una fricción de 3 newton. Entonces, pues vamos a empezar. Primero, acá vamos a tener a el peso 1 y acá vamos a tener al peso 2. ¿Listo? Esto va a ser peso 1 y peso 2. En este caso de acá pues vamos a tener una fuerza contraria que va a ser la normal. Y en el caso de esta caja pues lo que vamos a tener es que la contraria de este peso pues va a ser la tensión, que va a ser esta misma que vamos a tener acá. ¿Listo? Se puede llamar referentemente tensión 1 y tensión 2. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque pues estas dos fuerzas van a ser contrarias y van a mantener el sistema y pues vamos a tener por acá abajo vamos a tener una fuerza de fricción, ¿listo? Y esta fricción va a ser una fricción cinética, ¿ok? Más adelante pues vamos a ver qué pasa con cada una de estas eh, fuerzas con lo que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza de fricción porque pues tiene una ecuación como tal. Entonces pues vamos a proceder, vamos a tener nuestro plano cartesiano para cada una de las gráficas. Ok, entonces vamos a tener para masa 1 y vamos a tener para masa 2. Ok, entonces pues ya vamos a tener acá nuestro diagrama. Ya hicimos acá nuestro diagrama de cuerpo libre y acá vamos a tener para masa 1 y aquí vamos a tener para masa 2. ¿Ok? Entonces empezamos con masa 1. Pues vamos a tener que fuerzas. Hacia aquí vamos a tener a la normal. ¿Listo? Hacia esta parte de acá vamos a tener a quién? A la fricción cinética. ¿Ok? Hacia la parte de abajo vamos a tener a quién? Vamos a tener al peso, que va a ser W1. Y hacia la derecha pues vamos a tener a quién? Vamos a tener a la tensión. ¿Listo? Y para la masa 2 pues tenemos lo que es nuestra querida fuerza del peso y vamos a tener que la tensión. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, pues ya teniendo en cuenta esto y viendo cada una de las gráficas, pues nosotros podemos empezar a aplicar las leyes que conocemos. Entonces, pues bueno, seguimos y continuamos con para masa 1. ¿Listo? Y vamos a tener la sumatoria de las fuerzas en X, en este caso, pues a qué va a ser igual. Va a ser igual a la masa por la aceleración. O sea, en este caso estamos aplicando segunda ley de Newton, principio fundamental de la dinámica que dice que cuando una fuerza actúa, lo que pasa es que su masa se va a desplazar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, vamos a desarrollar esto. Sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, primero voy a colocar las fuerzas que están las fuerzas positivas para luego colocar las negativas, respetando que la dirección de cada una de ellas para poner el signo. Entonces en este caso quedaría la tensión, listo, menos la fuerza de fricción cinética, listo, y como ya acá terminamos, pues ya no tenemos más fuerzas, esto va a ser igual a quién? A masa 1, porque pues tenemos que hablar que es la masa 1 por la aceleración, listo. Y ahora pues para lo que tiene que ver con aquí para la masa 1, pero pues lo vamos a hacer en el eje de las Y, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer acá, vamos a hacer una pequeña cajita con las ecuaciones que vamos a tener para la masa 1, ok, listo, y acá una división para poder organizar mejor. Ahora, resulta que en el caso de las Y, entonces para masa 1, ¿ok? Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y,
resulta que como nosotros estamos hablando de que el movimiento se da en el eje de las X, pues en el eje de las Y lo que voy a mantener es que voy a mantener la inercia. O sea que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a ¿qué? A cero. Se considera inercia, pues puede ser una inercia en movimiento, pero la cuestión es que no vamos a tener esa condición. Entonces, primero tenemos aquí en la normal, que está apuntando hacia la parte de arriba, ok, tenemos acá la normal, y negativa vamos a tener a el peso 1, ok, entonces vamos a tener acá que menos el peso 1, pero nosotros sabemos que el peso es igual a la masa 1 por la gravedad, y todo esto es igual a ¿qué? A 0, ¿listo? Ok, ya tenemos acá nuestro trabajo para lo que tiene que ver con la masa 1. Ahora, vamos a ver para la masa 2, para M2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a tener presencia de fuerzas en X. ¿Por qué razón? Porque el objeto se encuentra colgando. Entonces, podemos omitirlo. Podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a ¿qué? A 0, porque no existen. ¿Ok? Y para lo que tiene que ver con Y, entonces la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual, como el movimiento se está dando, pues tenemos que va a ser masa 2 por aceleración. ¿Listo? Y teniendo esto en cuenta, pues las únicas fuerzas que tenemos son la tensión que está apuntando hacia dónde, que está apuntando hacia arriba, y tenemos el peso que está apuntando hacia abajo. O sea que el peso va a ser masa 2 por gravedad es igual a ¿qué? A la masa 2 por la aceleración. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema de dos ecuaciones. Entonces vamos a tener la ecuación, esta ecuación de acá, y vamos a tener esta ecuación de aquí. A cada una de ellas pues la podemos llamar con un nombre. Esta de acá la podemos nombrar como 1 y esta de acá la podemos nombrar como 2. Miramos las incógnitas que tenemos. En este caso pues vamos a tener la aceleración en esta ecuación. Esta de acá no la conozco. Ok, esta aceleración no la conozco y esta aceleración no la conozco. Pero la tensión tampoco la tengo. ¿Sí? Como no tengo ninguna de estas dos, entonces lo que puedo hacer es utilizar lo que son los métodos para despeje de ecuaciones. Entonces, resulta que vamos a copiar la ecuación 1. ¿Listo? Entonces, la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 me dice que tensión menos la fuerza de fricción cinética es igual a la masa 1 por la aceleración. Si nos damos cuenta, tenemos tensión en las dos, entonces yo puedo despejar tensión para que quede más fácil. En este caso me quedaría tensión es igual, este señor está restando, pasa al otro lado a sumar. O sea que me quedaría masa 1 por aceleración más la fricción cinética, Fk. ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa con la ecuación 2. Entonces con la ecuación 2 tenemos que, me dice tensión menos masa 2 gravedad es igual a masa 2 por aceleración. Vamos a despejar a lo que es la tensión y entonces me quedaría este señor masa 2 gravedad está negativo, pasa al otro lado a sumar. Y tendríamos que tensión es igual a masa 2 aceleración más masa 2 por gravedad. Teniendo esto en cuenta, pues nosotros ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es utilizar lo que tiene que ver con la igualación, y en la igualación decimos que t es igual a t. Entonces vamos a escribir lo que tenemos en la ecuación 1. En la ecuación 1 voy a tener masa 1 por aceleración más la fuerza de fricción es igual, ya tenemos a tensión 2 que sería masa 2 aceleración más masa 2 por gravedad. Entonces, en este caso, resulta que la incógnita va a ser esta señorita de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos pasar esta señorita, la podemos pasar para este lado, y lo que podemos hacer es que los términos que no tienen nada que ver van a pasar al otro lado. Esto nos va a dar. Entonces, tenemos que, para este caso, tendríamos que masa 1 aceleración menos masa 2 aceleración
es igual a, tenemos que va a ser masa 2 gravedad menos la fricción cinética. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que tenemos acá A y A en común, entonces podemos sacar factor común. Necesitamos conocer un poco de álgebra para poder responder estas preguntas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que A factor D, como saqué la A, entonces me quedaría M1 menos M2. ¿Listo? Y abrimos un paréntesis y esto me va a dar igual a masa 2 gravedad menos la fricción cinética. ¿Ok? Y en este caso, pues continuando con el ejercicio, nosotros decimos que vamos a tener que, ¿qué me está estorbando ahora? Resulta que tenemos que dejar solita a esta A. Y este señor de acá va a quedar solito. ¿Ok? Entonces todo lo que no está en esas cajitas va a pasar con la operación contraria. Y acá tenemos entre paréntesis a M1 menos M2. O sea que yo puedo decir que la aceleración es igual a masa 2 gravedad menos la fricción cinética dividido en M1 menos M2. Y esto me va a dar la aceleración de ¿quién? Del sistema. Entonces, para este caso, pues nosotros podemos, ¿qué? Podemos reemplazar. Entonces vamos a tener los datos. Entonces, tenemos que masa 1, 10, masa 2, 30 y fricción 3. Entonces, masa 2. Masa 2 es 20 kilogramos, ¿ok? Por la gravedad que sería 9.83 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Menos. Resulta que tenemos que la fuerza de fricción, que es igual a 3 newton. ¿Listo? Y esto lo vamos a dividir en 10 newtons menos 20, menos las masas, perdón. Entonces las masas, que las masas en este caso son 10 kilogramos y 20 kilogramos. Entonces tenemos acá 10 kilogramos menos 20 kilogramos. ¿Ok? ¿Listo? Y esto nos va a dar igual a, entonces vamos a tener acá que la aceleración es igual a, pues desarrollamos esto, que sería 20 por, sería 20 por 9.83, ¿listo? Menos 3, ¿ok? Y lo vamos a dividir, abrimos paréntesis en la calculadora, 10 menos 20, ¿ok? Y eso nos va a dar menos 19.36. Entonces esto nos dio menos 19.36 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y esta sería la aceleración. ¿Listo? Ya hallamos la aceleración. Resulta que ahora, teniendo esta aceleración, pues ya podemos hallar los otros dos que me están solicitando. Entonces, dentro de esto me estaban solicitando que encontrara la tensión. ¿Ok? Entonces yo puedo tener cualquiera de las ecuaciones para poder hallar la tensión y puedo tener la ecuación para poder hallar la que, la normal. Entonces, para este caso, pues podemos utilizar esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces vamos a tener que tensión. Entonces, para nuestro caso tensión es igual a masa 2, a masa 1, perdón, por la aceleración, ¿listo? Más la fricción cinética, ¿ok? ¿Listo? Y esto es igual a masa 1. Entonces la masa 1 fue de 10 kilogramos, ¿ok? Por la aceleración que fue de menos 19.36 metros sobre segundo al cuadrado, más la fuerza de fricción que fue de ¿qué? De 3 newton. Y todo esto es igual a, entonces podemos decir en calculadora, pues abrimos paréntesis y decimos 10 por, entonces sería menos 19.36, cerramos paréntesis, y a esto le sumamos 3. Y el resultado nos dio menos 190.6. Entonces esto es menos 190.6 newtons. ¿Ok? Este sería el resultado. Y para poder hallar la normal, pues la normal va a ser igual a
Entonces la normal la estábamos hallando con la masa 1 y sería igual a masa 1 por gravedad, o sea, el mismo peso. Y esto nos daría 10 kilogramos por 9.83 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar 98.3 newtons. 98.3 newtons. Y esto sería un ejercicio donde podemos utilizar las cuestiones de que de un plano tenemos un cuerpo colgando y podemos hallar que una tensión.